Hermanas, hermanos, amigos que hoy nos están viendo, les doy la más cordial bienvenida a este programa y los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Deseamos que estén en sus lugares, en sus hogares, en la mejor forma posible y quiera el Señor protegernos de este virus tan espantoso que hoy se pasea por todo alrededor del mundo. En el nombre del Señor Jesús, de nuevo los felicito y los saludo. Paz a vos, feliz sábado. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en un momento. Antes de hacerlo, vamos a orar y espero tenga su Biblia consigo para poder ver algunas de las citas que vamos a usar en este día. Oremos. Excelente y buen Padre Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que hoy nos das y la oportunidad que nos das estar en tu templo y también, Padre, por la oportunidad que nos das de entrar a los hogares, a todos aquellos que nos están oyendo y viendo en este día. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros de esa familia. Dales, Padre, la oportunidad de salir de este problema sin ningún mal a sus vidas, oh Señor. Gracias te damos, pues, que hasta hoy, Señor, nos has cuidado. Y gracias te damos porque nos das ahora la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos de tu espíritu y danos de tu inteligencia para que nuestra mente y nuestro corazón estén preparados para recibir tu palabra. Te pedimos estas cosas humildemente en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Pensando, veo que yo solo sé de muy pocas cosas que no tienen fin. El alfabeto tiene principio y tiene fin. Inicia con la letra A y termina con la letra Z, después de 27 letras que tenemos en el alfabeto en español. Pero hay otras cosas que tienen fin y hay cosas que no tienen fin. ¿Puede usted pensar en algunas de las cosas que no tienen fin, que nunca se acaban, ya sea esto un personaje o alguna cosa? Si pensamos en Dios, usted tiene razón. Jehová nuestro Dios, el creador de todas las cosas, sabemos que no tiene principio y Él no tiene fin. Él es y siempre ha sido. Jehová Dios no tiene fin. El amor de Dios, también podríamos decir que el amor que Él tiene a la humanidad tampoco tiene un fin. Su amor es eterno, su amor es grande. Ya decía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si pensamos en otras cosas, encontraremos, por ejemplo, que hay un canto por ahí, especialmente aquí en los Estados Unidos, que no tiene fin. Este canto dice, "This is the song that never ends. It goes on and on, my friends." En español sería, esta es la canción que nunca termina, continúa y continúa, mis amigos. Aparentemente es una canción que no se termina. ¿Y qué me podría decir usted de los anillos? No tienen principio y no tienen fin. Y muchas veces los usamos en las bodas para representar el amor de Dios a la humanidad. ¿Qué es de la numeración? ¿Podría usted decirme cuál es el último número en la numeración? ¿O podría decirme cuál es el principio de la numeración? Si vamos al revés, podemos ir a -1, -1, -2, -3, -4 y así. Y no hay tampoco principio. La Escritura nos dice que no hay fin de hacer muchos libros también. Y en mucho estudio dice aflicciones a la carne, Eclesiastés capítulo 12 en el verso 12. Pero casi todo lo demás tiene un fin. Casi todo tiene un principio y todo también se termina. El año inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, 365 días más tarde. El día tiene 24 horas. Inicia a las 0 de la mañana y termina a las 12 de la noche. La vida tiene un principio al nacer, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y termina precisamente en la muerte, con el último suspiro que damos. Los programas de la iglesia y sus cultos, sus servicios, tienen un principio y también tienen un fin. Las predicaciones tienen un principio y un fin, y a veces deseamos que ese fin sea lo antes posible. Hoy os quiero hablar no del principio del consejo, los quiero hablar no del principio del sermón, sino del final de este.
Hoy os quiero hablar del epílogo. El epílogo significa el fin, la conclusión, el sumario, la recapitulación, el volver otra vez a repasar lo que ya hemos visto. El epílogo es la última parte de una obra literaria. Es la última escena en una película del cine o del teatro en la que se descubre al final cuál fue el trama de toda la película. Es el resumen de la predicación que debe de mover a los oyentes a la acción. El epílogo es, pues, la parte final del discurso, el final de una obra en la que se ofrece un resumen general de todo su contenido. El epílogo de una cuarentena nos indica que ya estamos en el último día o la última semana en que estaremos encerrados, en que estaremos fuera de circulación. Pero no hablaré del final o del epílogo de la cuarentena, porque mucho se discute en las noticias acerca de esto, aunque bien sabe Dios que quisiéramos ya terminarla. Lo que os quiero hablar es el epílogo de este y de todos los discursos y predicaciones que hemos oído todos estos días en que hemos estado encerrados en nuestras casas a causa de este problema, de este virus. Así que si está listo, vayamos al final, vayamos al epílogo. ¿Listo? Aquí está el epílogo. Para no hacerlo mucho de suspenso, he aquí el fin, el propósito de toda predicación, el fin de todo lo que hemos escuchado. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, en el verso 13 y verso 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual hará sobre todas las cosas ocultas, sean buenas o sean malas. Vemos ahí en el libro de Eclesiastés que el escritor de este libro, que él mismo se llama el predicador al iniciar el libro y nos dice que es el hijo de David y el rey en Jerusalén, escribe este hermoso libro. Y después de 12 capítulos, después de 220 versículos, el predicador solamente usa 2 versículos para resumir todo lo que él dijo, para resumir todo lo que él concluyó. Solo 2 versículos, 41 palabras en esos 2 versículos y solamente 7 o 10 palabras para resumir todo lo que él había dicho. Después de toda su vida, después de adquirir toda la sabiduría, después de hacerse el hombre más sabio sobre toda la tierra en su tiempo, después de meditar y de escribir todo lo que había experimentado y todo lo que había aprendido, resume que todo, y al decir todo es todo, este es el epílogo, este es el fin, esta es la finalidad de todo lo que he dicho, de todo lo que he vivido, de todo lo que he aprendido. ¿Sabe usted que la mayoría de la gente conoce en este libro? Conocen su principio, pero pocos conocen o reconocen el epílogo de este mismo libro. Si le preguntamos a las personas acerca de este libro, cómo inicia el libro de Eclesiastés, la mayoría sabrán citarlo diciendo que inicia diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todos lo saben, todos lo sabemos. Pero la mayoría de la gente ignora la finalidad de la escritura de este libro, ignora la finalidad del discurso e ignora la finalidad de esta obra. Lo importante no es que es vanidad de vanidades todo lo que hacemos. Lo importante es ver la intención de lo que el escritor dijo y nos lo hace saber al final del libro cuando dice, este es el fin del discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Bueno, si no me cree que este sea importante, el final, que sea más importante que el principio, vamos a la escritura y veamos aquí mismo en el libro de Eclesiastés lo que el mismo autor escribía acerca del principio y del fin. Y decía, mejor es el fin del negocio que su principio, ahí en Eclesiastés capítulo 7 en el verso 8. Todo buen discurso contiene normalmente 4 partes. La introducción que se usa para calmar los nervios del que está hablando, del expositor. Se usa también para observar la congregación, ver quién está presente y quién no está. Se utiliza también para capturar la atención del que está oyendo y se trata de decir algo interesante para capturar la atención del que escucha.
Después el expositor propondrá y anunciará el objetivo y el tema que él tratará en su discurso. Algo corto, pero necesario para que la gente sepa de qué es lo que se va a hablar. Después entra el cuerpo del discurso, que es la parte más larga, en donde se desarrollan distintos argumentos de lo que se quiere tratar para convencer a los oyentes acerca de lo que deben de hacer. Y en esta parte se usan ejemplos, estadísticas, argumentos convincentes y se discute cada uno de los puntos que se propusieron. Y por último llega el epílogo. Ahí es donde se recalca, se resume el discurso y se llama la atención del oyente a la acción y al hacer. Así que mi propósito en esta tarde es ver con ustedes la urgencia de que entendamos y aceptemos cuál es el final de todos los discursos, de todas las predicaciones que hemos oído durante nuestra cuarentena. El predicador lo dijo así: teme a Dios y guarda sus mandamientos y entiende que esto es el todo del hombre. Temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? El libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Pero si queremos sabiduría, para empezar, dice, debemos hacer la sabiduría buena de lo alto con el temor de Jehová. Existe en la vida el temor correcto y el temor incorrecto. El temor impropio o incorrecto es el miedo, cuando nos da miedo que altera nuestros nervios a punto de que causa una enfermedad en nuestras vidas y en algunos casos hasta la misma muerte. El tener un temor correcto es aquel que causa que el individuo proceda de una forma cautelosa frente a algún peligro, previniendo que venga algún desastre en su vida. El temor a Dios es un temor bueno, es un temor divino. Es una profunda reverencia que tenemos de tener a nuestro Creador en todas las cosas que hacemos y tener temor de no complacer o hacer su voluntad. Adán y Eva, los primer hombre y la primera mujer sobre la faz de la tierra, ellos hallaron que fallaron ellos cuando entraron en un temor que no era saludable para sus vidas porque habían desobedecido a Dios. Ese es un temor que ellos tuvieron incorrecto. Y ese temor incorrecto los hizo a ellos ir a esconderse de su Creador, de su Dios, cuando éste se paseaba por el jardín. Dice la Escritura, y respondió: oí tu voz en el huerto, Génesis 3:10, y tuve miedo, dijo Adán, porque estaba desnudo y escondíme. Caín, el primer hombre nacido de mujer, igualmente entró en un temor que no era saludable para su vida. Cuando él comete el tremendo pecado de matar a su propio hermano y tratar de cubrir ese pecado ocultándolo en el monte, y cuando Dios va y le reclama y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Dios declara, hermanos, que él traería su pecado y andaría vagabundo por toda la tierra. Caín, hermanos, contesta en el capítulo 4, el libro de Génesis, el verso 13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Reconocía: he aquí, dice, ahora me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Un temor que lo hacía esconderse de Dios, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, dice, me va a matar. Y respondió Jehová y le dijo: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces dice que Jehová puso una señal sobre Caín para que no lo hiriese cualquiera que lo encontrase por ahí caminando. Para sus hijos que le aman y le sirven de corazón, es esencial que haya, sin embargo, un temor que es bueno, un temor saludable de Jehová o a Jehová. El Salmo capítulo 111 en el verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen por obra los mandamientos. Su loor permanece, dice, para siempre. Igualmente en el Salmo 19, en el verso 9, encontramos: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Entonces hallamos diferencia de temores.
Y de que hablamos o del que habla el predicador como el final del discurso, es que el hombre y la mujer deben llegar a la conclusión de que deben de temer a Jehová cuando no hacemos y seguimos sus ordenanzas. ¿Qué significa tener temor a Dios? ¿Qué significa tener un buen temor? Lo contesta el mismo escritor en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 8, en el verso 13, si ponemos atención, ahí nos da la clave de qué es el temor de Jehová. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dice Dios, yo los aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 16:6 nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová se apartan los males del hombre. Entonces vemos que ese temor no nos aleja de Dios o no nos debe de alejar a Dios, nos debe de alejar del malo y del mal. El libro de Hebreos en el capítulo 2, en el verso 28, dice así que tomando el reino inmovible, vamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Debemos pues de tener en nosotros y de entender que el fin de la predicación y del discurso es que nosotros tengamos temor de Dios, temor de Jehová, para escondernos del pecado, para escondernos del pecador y no pecar, y por ello tener temor de escondernos de Dios mismo. Usted sabe que Jesús tuvo temor cuando Él estaba en la tierra. Ese miedo reverencial que Él tenía de no poder completar la obra a la cual Dios lo había encomendado. Tenía miedo que podía fallar y dice la Escritura que de ese miedo fue y suplicó a Dios, un miedo de no obedecerle, de no ir al Calvario a morir, el cual dice en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Tenía temor de no hacer la voluntad de Dios. Y dice ahí Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser la causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Vemos pues en la Escritura que tener temor a Dios es bueno y es saludable, que el fin de la plática, el propósito de la plática, de este discurso y de todos los discursos, es que llegamos a entender que es necesario que usted y yo tengamos temor a nuestro Dios. Temor de no hacer su voluntad, temor de no hacer las cosas que Él desea que nosotros hagamos. Jesús tuvo ese temor. Y no solamente Él, hombres y personajes dentro de la Escritura, podemos verlos y entender que ellos también tuvieron temor de pecar contra Dios. Si usted recuerda a José, el hijo de Jacob, cuando él fue vendido a Potifar y fue esclavo por muchos días, dice que estando con Potifar en una ocasión en su casa, la mujer de él dice que quiso abusar de José. José, por supuesto, sabemos que huye. Y dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 39, verso 8 y verso 9, dice, y él, José, no quiso y dijo a la mujer de su señor, he aquí mi señor no sabe conmigo lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino solamente a ti, le dijo aquella mujer, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y cómo yo podría pecar contra mi Dios? Tenía un temor de pecar contra Dios, hermanos, haciendo aquel acto. Y dice la Escritura que dejando aún sus ropas, corre, hermanos, desesperado a hacer mejor la voluntad de Dios por temor que a acostarse, hermanos, con aquella mujer. Y no solamente él, la Escritura está repleta de personajes que tenían temor de Dios antes que al temor al hombre. Yo recuerdo que los apóstoles en una ocasión cuando les dijeron que no deberían de predicar más, dijeron ellos, nos conviene más obedecer a Dios que obedecer a los hombres, mostrando que tenían más temor no obedecer a Dios que el no obedecer al hombre mismo. Los amigos de Daniel también ellos tuvieron temor a Dios. Cuando aquel hombre hizo una grande estatua de oro y quiso que todos fueran y se arrodillasen delante de aquella estatua, dice que había estos tres personajes amigos de Daniel,
llamados Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y dice Daniel 3, verso 16, que ellos respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron: no cuidamos de responderte sobre este negocio que nos acusan de que nosotros no nos arrodillamos delante de esta estatua. He aquí nuestro Dios, dijeron ellos, a quien nosotros honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo que tú has preparado para echar a todos aquellos que no te obedecen. Y de tu mano, oh rey, le dijeron, Él nos va a liberar, nos va a liberar, nos va a hacer libres. Y si no, aunque no nos liberes, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos a la estatua que tú has levantado. La finalidad de todos los sermones es precisamente llegar a esa conclusión que tuvieron estos tres varones, de entender que es más importante tener temor de fallarle a Dios que fallarle a nuestra esposa, que fallarle a nuestros jefes, que fallarle al hombre mismo. La finalidad de todos los sermones y de todos los discursos de hoy y de ayer es hacernos entender al hombre que es necesario que debemos de tener un temor limpio y sano a nuestro Dios, aborreciendo el mal y apartándonos de él. La segunda parte del epílogo dice, o decía el escritor, este es el fin, dice, del discurso oído, teme a Dios, y después decía, y guarda sus mandamientos. Y esa es precisamente lo segundo de este epílogo. El mundo de hoy en día no quiere oír y menos guardar los mandamientos de nuestro Dios. El hombre se quiere deshacer de los mandamientos de Dios. Yo recuerdo que antes en las escuelas se ponían los mandamientos en los corredores de las escuelas. Había ahí una fotografía de los mandamientos de Dios. Igualmente en muchos lugares públicos había los mandamientos de Dios. Hoy se han quitado de las escuelas, se han quitado los lugares públicos, se han quitado aún de muchas iglesias y se han quitado sobre todo del corazón del hombre. No los quieren ver, menos guardarlo. Esto nos da a entender que no hemos aprendido y entendido la finalidad, el epílogo del discurso de toda la Escritura. Se han olvidado de su Creador y se han olvidado de sus mandamientos. Los únicos mandamientos escritos por Dios con el dedo de Dios son lo que sabemos o conocemos como los 10 mandamientos, que los encontramos en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. Tan importante fueron los mandamientos, estos 10, que Dios los dio al hombre, que no permitió que el hombre los escribiera a sí mismo. Es decir, no se los dictó a Moisés para que Moisés los escribiera, sino dice que el mismo Dios lo escribió con su dedo sobre aquellas piedras. Éxodo en el capítulo 31, en el verso 18, y Deuteronomio capítulo 5, verso 22 nos dice, y estas palabras habló Jehová a vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego y de en medio de la nube y de la oscuridad, a gran voz, dice, y no añadió más, y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y Moisés tomó aquellas piedras y se las enseñó al pueblo. Y dice la Escritura que una vez las quebró, volvió otra vez a subir al templo y al monte, y otra vez Dios escribe las mismas leyes, los mismos 10 mandamientos sobre las piedras, y a estas sí las recibe Moisés, las enseña al pueblo y después las pone en el arca del pacto. Si quitáramos nosotros todas las ordenanzas y todas las leyes que tenemos en nuestros gobiernos, en nuestras ciudades, en el mundo entero, encontraríamos que si solo nos dedicamos a guardar los 10 mandamientos dados por Dios a la humanidad, seríamos felices y todo absolutamente estaría bien. Todos tendríamos un Dios, Jehová nuestro Dios. No tomaríamos su nombre en vano. Descansaríamos el día que Dios ha predicho. Honraríamos a nuestro Padre y a nuestro Padre. No codiciaríamos lo que es ajeno. No mentiríamos, no robaríamos, no mataríamos. Solamente hiciésemos y guardásemos estos 10 mandamientos, seríamos la humanidad más feliz sobre esta tierra. El libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el verso 7, lee, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón, el precepto de Jehová puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, afinado, dice ahí la Escritura, y dulces más que la miel y la que destila del panal. En el verso 11 cierra y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hay grande premio. Algunos mandamientos son eternos. De hecho, todos son eternos. Pero el sábado, sobre todo, hermanos, Dios hace énfasis de que era algo que debería de guardarse perpetuamente. Le dijo al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 31, verso 16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. No un pacto que termina, no un pacto que se hace viejo, no un pacto que deja de ser, pero dice perpetuo, eterno. Y si algún día se encontrara o encontráramos el arca del pacto, encontraríamos y veríamos la escritura de Dios en esas dos tablas de piedra, escritas por el puño y por el dedo mismo de Dios. Esos son los mandamientos que debemos de guardar el día de hoy. Eso es lo que nos dice el epílogo de todos los discursos oídos y de todas las predicaciones. Ese debe de ser, temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Es importante guardar los mandamientos de Dios? Claro. El libro de Revelación, en el capítulo 14, en el verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el conocimiento, la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las dos cosas esenciales en aquellos que nos dice la Escritura, que son precisamente los santos, dice de Dios, los apartados, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces entendamos y comprendamos que el fin de todas las predicaciones que hemos oído, de todos los discursos, de todos los libros, de toda la Escritura, es llegar a esta conclusión. Y aquí el epílogo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Revelación 12:17 dice, entonces el dragón, que es el diablo, fue airado contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los de la otra simiente de ella. La mujer es Israel y la otra simiente es la iglesia. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón, Satanás, se fue a hacer guerra contra la mujer Israel y fue a hacer guerra contra la otra simiente, la iglesia, que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 en el verso 10. Nos dice ahí claramente la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Así que aprendamos el epílogo de la lección, el final de la obra, el final del discurso. Revelación capítulo 22 en el verso 14 nos dice, bienaventurados los que guarden sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Hermana, hermano, amigo y amiga, entendamos el propósito de cualquier discurso, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mateo capítulo 19 en el verso 16 nos habla acerca de que había un joven, hermanos, que se llega con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ahí en Mateo 19, el verso 17, dice que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios que está en los cielos. Y si quieres entrar en la vida, le dice Jesús, guarda los mandamientos. Pablo escribió en Romanos capítulo 7, en el verso 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y también es bueno. ¿Qué nos hace falta, pues? Que entendamos el final, el epílogo del discurso. El libro de Hebreos en el capítulo 10, en el verso 16 y 17 nos dice, y este es el pecado que haré, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su corazón y en sus almas las escribiré. Se habla mucho de que esto ya es un pacto pasado,
Pero el pacto nuevo es precisamente entender y comprender que lo que Dios quería en el pacto nuevo es poner sus leyes en el corazón de los hombres y escribirlas en sus propias almas. Dice, y entonces nunca más me acordaré de sus pecados ni sus iniquidades, porque sabrán hacer lo que es recto delante de mí. Lo importante no es saber qué son los mandamientos, sino hacerlos, guardarlos y obedecerlos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre, termina el epílogo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más, no hay menos. Eso es el todo del hombre. ¿No se nos juzgará al final de nuestra vida por el dinero que nosotros acumulamos? ¿No se nos juzgará por cuántas casas tenemos, casas de campo y casas en diferentes países? No se nos juzgará tampoco por cuántas joyas poseemos, ni por cuántos viajes hemos hecho, ni qué tan sabios fuimos, ni cuántas compañías o empresas fuimos nosotros los directores o los presidentes. No se nos juzgará por nada de eso. Se nos juzgará conforme a cuánto amamos nosotros a Dios, cuánto amamos nosotros a nuestro prójimo y cuánto obedecimos a nuestro Dios. He aquí, hermano, he aquí, hermana, he aquí, amigo y amiga que nos deja entrar hoy hasta su hogar. He aquí el epílogo, el fin de este y de todos los discursos, de todos los programas y de todas las predicaciones que hemos escuchado durante este encerramiento, que aunque nos quedan aún todavía algunos que vamos a oír, es el mismo epílogo y todo se resume: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Dios bendiga su palabra. Oremos. Excelente y buen Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido citar algunos pasajes de tu Escritura para entender y comprender cuál es la finalidad de todo lo que tú quieres decirnos. ¿Cuál es la finalidad de los escritos, Señor, que has dejado? Es llegar a la conclusión de que debemos de temerte con un temor limpio, con un temor sano, oh Padre, de apartarnos del mal y no hacer lo que es malo delante de tus ojos. Y Padre, de entender que para hacerlo necesitamos guardar tus mandamientos que tú diste allá, Señor, en aquella ocasión al pueblo de Israel. Padre, igualmente comprendemos que eso es el todo de que debemos de hacer, el todo del hombre. Gracias, Padre, por habernos hecho entender esto a través de la Escritura. Bendice a todos los que hemos escuchado este programa. Permite, oh Padre, que no solamente lo oigamos, sino que lo aceptemos y cambiemos nuestro corazón para seguir tu palabra. Bendícenos, Señor, en estos tiempos de dificultad y haznos salir pronto de ellos. Te lo pedimos, te lo suplicamos humildemente, en el nombre sublime y alto de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y paz a vos.